Tiene más o menos como 5 o 4 años, tal vez, que mi esposa y yo teníamos el hobby de ver reality shows. Y uno de estos reality shows que nos gustaba mucho se llamaba Undercover Boss, que sería jefe encubierto, digámoslo así. Y este show, no sé si lo pasaron en México, pero trataba de un jefe o dueño de una empresa que se ponía undercover, se escondía y se hacía pasar por uno de los empleados de la misma empresa. Y la intención con la que él hacía esto eran muchas. Una de ellas era que él, a través de vivir la experiencia de empleado, iba a poder identificar áreas de oportunidad en las que podía mejorar tal vez un proceso o tal vez mejorar la calidad de vida de sus empleados, de forma que al final el resultado fuera que tuviera empleados más satisfechos, que le rindieran más en el trabajo y obviamente generaran más productividad en su negocio e hiciera el negocio más exitoso. Entonces ya se imaginarán, este undercover boss, este jefe, se mezclaba entre ellos y lidiaba con ellos por algunos días, los estudiaba, trataba de relacionarse con ellos, se trataba de alguna forma identificar con ellos para después ganar su confianza y poder empezar a escudriñar en las áreas en las que quería que le compartieran, ¿no? Entonces ellos le compartían de todo, de los procesos, de sus problemas de la familia, problemas en el mismo trabajo, y la idea era esa, el recabar la mayor información. Pero pasaba algo en el programa. Al final, el jefe, el patrón, se revelaba al empleado o empleados con los que se hubiera estado relacionado y los citaban a su oficina. Entonces ellos entraban, y estoy hablando de empresas grandes, no empresas de 20 empleados que obviamente 20 empleados saben quién es su jefe. Estoy hablando de empresas grandes, que incluso unas de ellas internacionales, que ni siquiera saben quién es el jefe. Entonces cuando lo ven ya caracterizado como jefe, o sea, como en realidad es, pues se van para atrás, ¿no? Porque precisamente vivieron engañados por algunos días pensando que era un colega más. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Que él se revela como él es, su verdadera identidad, y también ellos de alguna forma cambian su forma de tratarlo a él. ¿Por qué? Porque identifican quién es él. Ya no están con el cuate, con el amigo, con el colega, están con el dueño de la empresa, con el jefe. Entonces le daban el trato que se merecía como tal. Su tono de voz hacia él cambiaba, su forma de dirigirse, el lenguaje que usaban cambiaba, y obviamente hasta la postura cambiaba. Estaban frente al jefe. Y mucho de lo que pasaba es que en cuanto eso pasaba, él también cambiaba. Él les daba ciertas demandas, ciertas observaciones, les agradecía ciertas cosas que vio, les hacía ver las cosas que les gustaría mejorar, incluso les daba algunas instrucciones. No sé si les contó algo de que es que mi hijo está enfermo, no sé qué, y de alguna forma veía que eso afectaba en su desempeño laboral. Les daba hasta dinero: yo voy a querer que tu hijo lo lleves a ciertas terapias, yo voy a querer que te manejes así o asado. Y ellos se tenían que comprometer a seguir esas instrucciones, porque de quién venían esas instrucciones no era cualquiera, era el jefe. Era el jefe de la empresa. ¿Y por qué? ¿Por qué les digo todo esto esta mañana? Precisamente porque en nuestro texto vamos a ver algo parecido, pero con respecto a la autoridad de Jesús que hemos estado viendo las 2 últimas semanas, quien hasta estos capítulos ha venido manejándose de alguna forma, vamos a decirlo así, de forma encubierta, pero que ahora con más claridad va a empezar a revelarse a sí mismo, a revelar su identidad. Así como en el show que les platiqué. También este jefe no es cualquier jefe, es el jefe de jefes, vamos a ponerlo así. Y como tal, va a esperar una respuesta de un jefe sobre sus subordinados. Él va a esperar que cuando lo identifiquen, ellos cambien su forma de actuar, cambien su forma de percibir la vida, que cambien su religiosidad. La identidad de Jesús determina mi religiosidad, como dice el título de mi sermón. Y va a depender mucho de cómo yo entienda la identidad de Jesús para que mi religiosidad sea transformada o no, o sea igual que la de la mayoría de las personas.
Así que vamos a leer otra vez los primeros 3 versículos que nos van a ayudar a ver la verdadera identidad del jefe encubierto que es Jesús. Así que pongamos otra vez nuestros ojos en nuestras Biblias. Estamos en Marcos 12 para los que acaban de llegar y vamos a empezar a leer desde el versículo 35 al 44. Y tomando la palabra, Jesús decía mientras enseñaba en el templo: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llamaba Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Recordemos, el sermón pasado terminamos de exponer el texto en el versículo 34, que decía: y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Nadie se aventuraba. ¿Por qué? Porque Jesús había estado siendo bombardeado con preguntas, ¿recuerdan? 2 de ellas con muy malas intenciones que buscaban hacerle caer. Pero en su intento fueron sus opositores los que salieron raspados, los que se cayeron. ¿Por qué? Por las respuestas que les dio Jesús. Pero nadie se atrevía a hacerle más preguntas después de eso. Ahora es tiempo de Jesús de hacer las preguntas, como acabamos de leer en el texto. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando chico, de repente salía con mis papás y de repente mi papá se la alocaba y decía: regresando te reviso los cuadernos. Cuando decía esas palabras yo empezaba a temblar, porque ya sabía lo que me venía. Entonces yo empezaba a hacer preguntas, a ver si se le olvida la cosa. Lo voy a distraer con otros temas, con otras conversaciones. Y yo empezaba a hacer preguntas, y papá, y esto y el otro, cosas que yo creo que por dentro él se burlaba de mí, aunque nunca lo demostró. Y yo con la esperanza de llegando a casa se le va a olvidar la cosa. Pues creo que nunca funcionó. Siempre venía la pregunta incómoda. Bueno, Omar, entonces, como te comenté, tráeme tu mochila, vamos a revisar tus cuadernos. Y se acababa la cosa. Jesús esperaba lo mismo. Jesús esperaba que ahora ellos respondieran sus preguntas. Después de que lo estuvieron bombardeando, queriéndolo hacer caer, queriéndolo hacer tropezar en su ministerio, ahora le tocaba a él. Y si alguien sabe hacer preguntas efectivas y claras y directas al corazón, ese es Jesús. ¿Qué dice? ¿Por qué dicen los escribas que el Cristo es el hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿En qué sentido es, pues, su hijo? Y la gran multitud le escuchaba con gusto. Lo que acabamos de leer es una cita del Antiguo Testamento que está haciendo alusión a una promesa que Dios hizo a su siervo David, una promesa de una descendencia, más bien es como una dinastía real lo que está prometiendo. Esta promesa está plasmada en un sinfín de pasajes del Antiguo Testamento. Por cuestiones de tiempo solo voy a citar 2 de ellos para que la veamos, podamos entender un poco del contexto, del por qué Jesús hace esta pregunta. Primera de Samuel 7:16, no tienen que ir a sus Biblias, si quieren anótenlo y después leerlo en sus casas. Primera de Samuel 7:16 dice: tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí, tu trono será establecido para siempre. La siguiente cita es Salmo 89. Dice: yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre y edificaré tu trono por todas las generaciones. Entonces, como podemos ver, ahí hay 2 citas por lo menos que hacen alusión a esa promesa. Y aquí todos los judíos, tenemos que decir que todos los judíos en su mayoría entendían esa promesa, no estaban en contra de esa promesa. El linaje de David, de ese linaje tendría que venir el Mesías prometido.
En otras palabras, la identidad del Mesías tenía que ser humana. Eso lo entendían muy bien. Lo que no pudieron considerar o no entendían o no empezaban a entender era que su identidad pudiese ser también divina. Ese era su problema. Y por eso Jesús les hace esa pregunta, como diciendo, estudien la gramática del texto y lleguen a conclusiones una vez que lean el texto. El texto que Jesús cita, que va a exponer a su audiencia, es para ponerlos a pensar. Ese texto que cita literal es Salmo 110, versículo 1, el cual es uno de los textos más citados, y no es que el más citado del Antiguo Testamento. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En este pasaje Jesús mismo atribuye el salmo a David. La pregunta así empieza, ¿por qué dice David? Y menciona que es en la inspiración del Espíritu Santo. Ahí es como podemos ver cómo la Escritura es inspirada por medio de hombres, pero la inspiración es divina, con poder. David llama Señor a aquel que iba a ser su descendencia. En la Biblia llamamos Señor. Nosotros podemos ver que en la Biblia se cita Señor solamente a Jehová. Él es Señor, Él es Jehová. Y aquí está diciendo, dice el Señor, refiriéndose a Dios, a mi Señor, refiriéndose al Mesías, que iba a ser su descendencia. O sea, los está igualando, los está poniendo al mismo nivel, no está poniendo a uno encima del otro. El título es el mismo para los dos. Es como si, por ejemplo, yo le hablo a mi hijo Josué y le digo, mi Señor. ¿Qué estoy comunicando cuando yo hago eso a ustedes? Que lo estoy poniendo arriba de mí. Que lo estoy, y si después me ven que yo me asemejo, más bien me refiero a Dios con esa misma declaración, Señor esto, Señor el otro, ¿a qué conclusiones tienen que llegar ustedes de qué es lo que yo pienso de mi hijo Josué? Que es un Dios, no es que lo estoy poniendo como uno de mis ídolos, soy un idólatra. Esa es la única conclusión a la que tenemos que llegar. Si ves que el trato que le doy a mi hijo, también se lo doy a Dios y le doy esos títulos. Que Él es Dios. Ese es el punto y esas son las conexiones que Jesús quiere que hagamos. Que Él no es un simple hombre, un simple mortal, un mero mortal. Él no es eso. Y eso es lo que está pasando aquí en el texto. Jesús quiere que su audiencia llegue a conclusiones coherentes y lógicas. ¿Okay? Coherentes y lógicas, por eso se fue al texto, no nos dio una idea que se sacó de la manga. Él quiere que entendamos que el Mesías no es un simple hombre, no es un simple hombre que viene a poner a Roma bajo sus pies, sino más bien es el Dios hombre que viene a poner a la muerte y al pecado bajo sus pies. La respuesta que está buscando Jesús, es precisamente esa. Que ese del que se refiere el rey David no es meramente humano, sino deidad. Esa es la conclusión a la que Jesús quiere que lleguemos, a la que quiere que llegue su audiencia y a la que quiere que lleguemos nosotros de este lado de la cruz. ¿Se dan cuenta? La Biblia está permeada de la deidad de Cristo y lo dice de diferentes formas. Me sorprende la ceguera espiritual de muchas religiones que niegan esa deidad, que dicen creer en la Escritura como la palabra de Dios. Él quiere que entendamos que la salvación que Él viene a ofrecer no tiene nada más que ver con lo terrenal, sino con lo espiritual. Que el enemigo que nos separa a ti y a mí de Dios va a ser puesto debajo de sus pies. Y que los primeros que caerán, ¿qué creen que va a ser? El pecado, la muerte, seguido de Satanás y sus demonios y de todo aquel que no doble su rodilla a Jesús. Jesús quiere que el hombre entienda que se requiere de un hombre hijo de David para cumplir la promesa de Dios,
la promesa que le hizo a su siervo David, pero que al mismo tiempo se requiere un hombre, hijo de Dios, para vencer al enemigo número uno del hombre, que es la muerte y el pecado. Ese pecado que hemos cometido, ese pecado que nos ha esclavizado, ese pecado que nos separa de Dios, ese pecado que trajo como consecuencia la muerte y que por eso tú y yo un día vamos a morir. Tenemos que entender esto, iglesia. Cuando pecamos, no hemos pecado contra un político que nos pueda meter a la cárcel o contra un oficial del ejército que nos pueda dar una golpiza, o contra la reina Isabel que nos pueda mandar a un calabozo ahí en su castillo. No hemos pecado en contra de cualquier persona. Ni siquiera hemos pecado en contra de un ángel que pueda destruir nuestros cuerpos. Hemos pecado en contra del Creador, aquel que es santo, 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 que es distinto a nosotros. Es tan distinto que la ofensa a un ser tan distinto, aún más distinto que los ángeles y que los arcángeles, es una ofensa tremenda. Es una ofensa infinita, porque Él es infinito. ¿Quién puede pagar una ofensa infinita? ¿Un mero hombre? La paga del pecado es muerte. Y la muerte, el pecado entró por un hombre, por eso el hombre tiene que pagar. El juicio viene al hombre. Cristo pagó el juicio y Él como Adán tenía que ser hombre. Pero no nada más hombre. Porque así juntáramos a todos los hombres que han caminado esta tierra, que han sido creados y formados, no serían suficientes para apaciguar la ira de Dios. Porque acuérdense de esto, la ofensa fue infinita. ¿Por qué? Porque pecamos en contra de un ser infinito. Necesitábamos un sacrificio infinito. Necesitábamos un sacrificio de hombre también, porque un hombre pecó como sustituto por nosotros. El único calificado es el Dios hombre. Por eso Cristo tiene que ser hombre. No hay otro ser en la tierra que soporte la ira del Dios vivo. ¿Quién puede soportar la ira de Dios infinito? Nadie puede. Cuando pongo mi fe en ese Mesías y entiendo su obra redentora y su identidad, entonces respondo a la pregunta de Jesús. Que el Señor del que habla David es Él, el Dios hombre. Lo cual es la conclusión del primer punto de mi sermón. Cuando respondo que Jesús es el Dios hombre, como yo responda a esa pregunta, va a determinar mi religiosidad. Según como yo responda a esa pregunta, va a determinar la dirección que voy a tomar para mi vida. Todos los hombres somos religiosos, ya lo he mencionado antes, pero no todos los religiosos le agradan a Dios, ¿sabes? Es solo cuando entiendo bien la identidad de Jesús que mi religiosidad le place a Dios. Porque mi conducta será diferente que la de la mayoría de los religiosos. Los siguientes 2 puntos de mi sermón son como subpuntos de esta conclusión a la que acabamos de llegar. Son más como subpuntos. Son más como subpuntos de entender o no entender la identidad de Jesús. Y hay 2 cosas que vendrán como resultado en mi vida cuando entiendo la identidad de Jesús. Y la primera la vamos a encontrar en los siguientes 3 versículos. Así que pongamos nuestros ojos otra vez en la Escritura. Versículo 38. Y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por apariencia hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Déjenme les digo algo.
No sé si ya lo han escuchado antes. ¿Saben cuál es uno de los lugares más peligrosos para un ser humano? ¿No es el infierno? Estoy hablando de un ser humano, no es el infierno, no es una pandilla, no es estar en la guerra, no es vivir en las calles, no es ser un esclavo. ¿Sabes cuál es el lugar más peligroso para un ser humano? Una iglesia. Pero no cualquier iglesia. Una iglesia en donde se predica la verdad. Ese es el lugar más peligroso para un ser humano. Tú te preguntarás, ¿por qué? Pastor, ¿no te estarás equivocando de diálogo? ¿No crees que estás afectando a tu iglesia para que la gente venga? No me estoy equivocando. Estoy siendo muy intencional en la forma en la que estoy escogiendo mis palabras. El lugar más peligroso en el que tú puedes estar en esta tierra es una iglesia que predica fielmente la verdad. Y te voy a decir por qué. Porque entre más revelación tiene mi persona de la verdad de Dios, más responsabilidad hay mía a responder a esa verdad. Entre más revelación hay de la identidad de Dios para mi vida, más soy responsable de responder a esa revelación. Entre menos cosas sé de Dios, menos condena voy a recibir cuando venga el juicio. El último pasaje que acabamos de leer dice que los escribas, de los cuales advierte Jesús a sus discípulos que se cuiden, recibirán mayor condenación. Y la razón es precisamente esta, que a pesar de que estuvieron expuestos a la verdad revelada del Antiguo Testamento, de la palabra de Dios, sus vidas no había cambio, no había transformación. Tú lo ponías a un pagano y ponías a uno de estos escribas o fariseos y a los ojos de Dios, cuidado, a los ojos de los hombres tal vez se podían ver más puritanos, pero a los ojos de Dios, cuando Dios leía sus corazones y veía la motivación de su corazón, eran tan podridos o hasta más podridos que los otros. Es como si te doy una receta para hacer un pastel y a alguien más le doy nada más los ingredientes sin la receta. Y él viene y me presenta un pastel que sabe mejor que el tuyo. ¿Qué crees que voy a pensar de ti si a ti te di la receta? Que eres un mediocre y que no sabes leer instrucciones. ¿Qué crees que piensa Dios cuando les da su palabra revelada? Y hacen ver como que la estudiaron, pero sus vidas revelan que no es así. Por eso la condenación, por eso será mayor la condenación. Por eso la iglesia es el lugar más peligroso cuando la iglesia es bíblica y predican la palabra. Jesús nos da algunos ejemplos de cómo es que estos escribas respondían a la revelación divina. El primero de ellos es que eran gente aparentalista, pues buscaban reglas de etiqueta para vestir y así verse por encima de los demás, como pasa en muchas iglesias que conocemos. Estos escribas amaban la atención de la gente y buscaban que les sirvieran, que les vieran por encima de la gente, como pasa con muchos pastores de iglesias hoy en día. Ellos buscaban los primeros asientos en las iglesias y los lugares de honor en las fiestas, como pasa con muchos disqueapóstoles o líderes de influencia en las iglesias. Ellos devoraban las casas de las viudas, como pasa con muchos religiosos de nuestros días que se aprovechan de los indefensos, de los más humildes, de los marginados, de los que no tienen dinero, de los que son más maltratados. Ellos hacían largas oraciones por apariencia, como pasa con muchos que lo practican aún en nuestros días.
Así que según como yo identifique a Jesús, voy o no voy a ser, voy o no voy a caer en la lista que Jesús menciona. Según la identidad que yo entienda de Él. Eso va a revelar mi religiosidad. Cuando entiendo que Jesús es el Dios hombre, quien odiaba estas cosas, entonces moriré al aparentalismo religioso, como dice el primer subpunto de mi sermón. Moriré al aparentalismo religioso. Es por eso que la iglesia, en donde se predica la verdad, puede ser o tu más grande bendición, la más grande bendición para tu vida, o el lugar más peligroso para tu alma. Ya que si tu alma es expuesta domingo con domingo a la palabra de Dios y tú caes en caer en estas listas de cosas, en romper las reglas, en el aparentalismo, entonces ¿de qué te aprovecha haber escuchado? Mejor te conviene no haber escuchado. Solo acumulas más condenación. Si no vienes aquí, créeme, de todos modos vas a ser condenado porque no vas a tener la revelación y no vas a saber cómo Dios quiere que vivas. Pero por lo menos tu lugar en el infierno no va a ser tan caliente. Lucas 12:48 también lo dice. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se demanda de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Se dan cuenta? Todo es proporcional con lo que recibamos. Alguien que viva en una tribu, en una jungla, muchos dicen, es que Dios, ¿por qué no se compadece de ellos? Pues hazte cristiano y compadécete tú y ve y llévales la palabra. Ellos van a ser condenados si no se arrepienten. Pero van a ser menos o la severidad de esa condenación va a ser menos que la que nos va a tocar a los que seamos expuestos a la verdad revelada en la palabra de Dios y no respondamos como es digno de responder a esa palabra. Conozco de gente que no viene a la iglesia y muy intencional. Y incluso me lo han dicho con sus palabras, con toda honestidad. No, yo no voy porque yo sé que en cuanto vaya me tengo que comprometer. Qué inteligente persona. En serio, yo prefiero eso a que se anden con aparentalismos. Yo prefiero eso, de veras. Y hay más esperanza de predicarles después que Dios abra una puerta a personas que ya están en la iglesia y que piensan que porque están en la iglesia ya soy salvo. Mentira, mentira del diablo. Satanás caminaba con Jesús y no fue salvo. Judas, que fue tentado por Satanás. ¿Cómo andamos con respecto a eso, iglesia? El cuidarte del aparentalismo religioso en tu vida. ¿Estás buscando morir a esas cosas? O más bien, la iglesia se está convirtiendo en un lugar peligroso para tu alma. No tener el conocimiento de la palabra de Dios me condena. El tenerlo y no obedecerla me condena más aún. Cuando entiendo la expectativa de Jesús, cuando puedo ver que Él es el Dios hombre, entonces buscaré morir al aparentalismo religioso que me condena y que me exhibe, que aún no entiendo con claridad la identidad de Jesús. Déjenme les digo algo, si hay alguien que se pudo haber jactado de cierto tipo de religiosidad, fue Jesús mismo. Si alguien tenía el derecho de jactarse de la piedad, era Él, el que nunca pecó. Sin embargo, Él odiaba esas cosas. Él quería que muriéramos a esas cosas, que rechazáramos esas cosas.
Toda su propósito en la tierra era exaltar al Padre y poner los ojos en el Padre y ayudar a otros a poner los ojos en el Padre. Esa era su más grande motivación. En esta iglesia, por ejemplo, buscamos no obligar a nadie a servir. No sé si lo has notado. No somos de las iglesias que necesitamos 3 hermanas que ayuden en el ministerio de niños. No queremos eso. Queremos evitar cualquier tipo de aparentalismo religioso. Somos creyentes y somos observadores de frutos, no engrapadores de frutos. Cuando sirvamos, hagámoslo con una fe auténtica de demostrar el fruto a los demás. Cuando sirvamos, hagámoslo como para Dios y no como para los hombres. Aun si nadie más sirve, no importa. Hagámoslo nosotros. Mejor es tener una iglesia en donde pocos sirven que tener una iglesia en donde todos sirven y más de la mitad son aparentalistas. De esta sección quiero que te lleves algo, esta reflexión, y que te hagas esa pregunta: ¿qué soy yo? ¿Un servidor auténtico que no espera nada a cambio y que lo hace todo como para Dios? ¿O un aparentarista religioso que está demandando ver fruto en los demás? Llévate esa pregunta a casa y contéstala honestamente. Si no ves fruto, está bien, mejor. Así se revela la identidad de muchos que se dicen ser cristianos. Nosotros enfoquémonos en el fruto de nuestras propias vidas y dejemos que Dios y la evidencia de otros les demuestre que no son creyentes. Así es como les hacemos un favor, no demandándoles que sirvan. Amén. La otra cosa que va a pasar en mi vida cuando veo con claridad la identidad de Jesús y que va a afectar mi religiosidad es lo que encontraremos en los siguientes versículos. Así que pongamos otra vez nuestros ojos, versículos 41 al 44. Jesús se sentó de frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. ¿Alguna vez te ha invitado alguien que es muy humilde, y cuando digo humilde lo quiero usar en el contexto económicamente hablando, pero que cuando estás en su casa te trata como si fueras un rey? Que te das cuenta que a pesar de que es muy humilde, ese día compró carne y tú sabes, por el contexto que conoces, tal vez normalmente no comen carne, y si no compró carne, sacó todo lo que tenían para ofrecértelo sin importarles si iban a tener comida para después. Te dio el mejor trato, te sentó en la mejor silla, te dio la vajilla, la que se veía mejor de las que tenía. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Te sientes súper halagado, no sabes ni cómo pagar de regreso eso. ¿Por qué? Porque sabes que lo que te dio, tal vez hasta ni siquiera lo tiene, pero te lo dio. Y también me ha pasado lo contrario, que voy a casa de alguien que sé que tiene dinero, mucho dinero, y el trato que me da, no necesariamente que me trató mal, pero tampoco es el mejor, tampoco se desvive. Es así como que, siéntate donde quieras, y, sí, ahí, y si no te gusta está bien, y, ¿sí me entienden? El ejemplo del que les estoy hablando, no se desvive, no dan lo mejor de ellos mismos. Puedes ver ese contraste tan radical de las dos partes. Y eso, en el texto que acabamos de leer, Jesús, como buen observador, va a hacer ese contraste. Ese contraste de la verdadera religiosidad, que es sin aparentalismo.
En la historia vemos una viuda, la cual es una mujer y es pobre y viuda. 3 cosas que la identifican como una típica marginada de la sociedad judía en el tiempo de Jesús. Y el contraste que vemos y que Jesús observó en ella es esa comparación con gente rica. El pasaje aprendemos que Jesús llega a una conclusión, que ella dio más que todos ellos juntos. ¿Se dan cuenta? La magnitud, el extremo de la comparación. Todos ellos juntos dando, y ella solita dio más. La pobre contra los ricos. Eso le asombra a Jesús. La semana pasada, no sé si recuerdan, mencioné que un denario equivalía a un día de salario de un obrero regular. Bueno, pues un cuadrante equivale a una 64ava parte de lo que equivale a un denario. ¿Se dan cuenta de lo que ella ofrendó? Bueno, el haber ofrendado nada o el haber ofrendado lo que ofrendó equivale casi a lo mismo. Pero Jesús no se deja llevar por las apariencias. Él mira los corazones desde la perspectiva que dio. La semana pasada también vimos cómo es que Jesús demanda toda nuestra devoción de nuestras vidas, todo nuestro ser. Y el problema que tenemos y por lo cual fallamos en hacer esto es porque aún vivimos pensando que nos pertenecemos, como si nosotros nos hubiéramos creado a nosotros mismos. Por ponerles un ejemplo, todos sabemos, y espero que eso sea lo que percibes de esta iglesia, que nosotros no somos una iglesia que predica la prosperidad. Nosotros no somos una iglesia que en nuestros servicios estamos haciendo un énfasis en el dinero. ¿Por qué? Porque predicamos expositivamente y el énfasis es el del texto. En este caso el énfasis lo voy a hacer en el dinero, en este último punto. ¿Por qué? Porque es el énfasis del texto. Yo veo iglesias que predican la prosperidad y yo veo todas las cosas que hacen que me sorprende. Sus edificios, sus ministerios, el equipo que tienen, las bendiciones que tienen, Me sorprende ver esas iglesias, cómo no se limitan en gastar. Por otro lado, muchas de las veces también no puedo dejar de notar iglesias como la nuestra, que predican fielmente la palabra de Dios y que viven con carencias. Siempre se están tronando los dedos porque ¿cómo voy a sacar dinero para esto o para lo otro? Y esto puede ser por 2 razones. Una, porque tal vez Dios quiera que vivan en una etapa de carencia o de necesidad para que se agarren de Él y estén bien afianzados. Y no confíen en sus propios recursos, sino confíen en Dios. Y si eso pasa, eso es bueno. Eso queremos tener en nuestra iglesia. Pero también puede haber otra razón. Y la otra es porque los miembros de esa iglesia no entienden que aunque no se predica la prosperidad en la iglesia, porque es una iglesia sana, mi responsabilidad es prosperar a la iglesia de lo que Dios me ha prosperado. Y la razón por la que la mayoría de las veces no hacemos eso es porque de una u otra forma pensamos que el dinero y el trabajo que tenemos, nosotros no lo buscamos. Como si olvidáramos de quién viene toda buena dádiva y todo don perfecto. Viene de lo alto, del Padre de las luces, en que no hay sombra ni mudanza de variación. Viene de Dios. El respiro que te llevaste cuando fuiste consciente y despertaste cada mañana, adivina quién te lo dio el primer respiro de esta mañana, que te diste cuenta consciente que lo diste. Te lo dio Dios. Les voy a poner un ejemplo. Marcos y Alessio, vengan para acá, por favor. ¿Traen carteras? Saquen su cartera. Intercambien sus carteras.
Abran y verán qué hay ahí. Ahora los invito a ofrendar a la iglesia. ¿Qué les parece si ponen el dinero aquí y ofrendan? ¿Tienen algún problema en echar todo lo que hay en la cartera? ¿Tú tienes algún problema? Ninguno, siéntense, gracias. Devuélvanse sus carteras y los billetes que se sacaron. ¿Se entiende la ilustración? ¿Por qué era más fácil dar a Marcos y a Alessio el dinero que había en la cartera? ¿Por qué les era más fácil? Porque no era de ellos. Porque no era de ellos. Ese es el punto al que quiero llegar aquí. Nos es más fácil dar cuando entendemos que el dinero que poseemos no es nuestro. La viuda seguramente entendía este principio y por eso lo dio todo. A pesar de que desde una perspectiva humana, ella tenía el derecho de mantener esas 2 monedas. Pero ella no lo vio así. Su fe, su dependencia a Dios la llevó a darlo todo. Una fe auténtica, confiando en que Dios proveería su más grande necesidad futura. En contraste, los ricos daban mucho. Ellos sí daban mucho, lo cual se espera de un rico. Pero daban sus obras. Es decir, la motivación de su corazón no era bendecir al templo, sino atesorar para sus vidas. Así que la prueba de fuego del que es generoso y piadoso no es cuánto di. No es cuánto di, sino con cuánto no me quedé. ¿Se dan cuenta? En la iglesia, al igual que en el templo del tiempo de Jesús, el dar dinero era ultimadamente para beneficio de los hombres, ¿sabían? Ni siquiera era para Dios, era para los judíos, para los levitas, para bendecir otras áreas del templo. Algunos de los ejemplos de lo que pasa cuando das en iglesia vertical, por ejemplo, es que rentamos un lugar propio, que lo tenemos los 7 días a la semana para hacer diferentes actividades, como ayer, por ejemplo, que hubo un entrenamiento para el campamento de niños que vamos a tener. Y que, por cierto, déjenme les digo, eso es una rareza en una nueva plantación. Una nueva plantación normalmente se la pasa rentando un día a la semana por varios años. Tenemos todos los servicios básicos. Cuando vas al baño te puedes lavar las manos, podemos prender la luz y nos podemos ver las caras. Hay internet, teléfono. Tenemos dinero para apoyar a alguien y que nos ayude con el aseo del lugar. Tenemos para comprar materiales para los diferentes ministerios, como el de evangelización, el ministerio de niños. Aún no tenemos, pero esperamos tengamos algún día la posibilidad de poder pagarle al pastor o a algunos miembros del staff del pastor. Esa es la esperanza. Y así, y de pagar algunos otros servicios que van a ir saliendo conforme crezcamos como iglesia. El fin último, quiero aclarar, es glorificar a Dios. No nada más levantar una iglesia por levantar una iglesia. Y Dios se glorifica cuando su palabra está siendo proclamada domingo con domingo. Pero si no hay fe en mi dar, una fe auténtica y dependiente de la provisión de Dios, entonces nunca daremos más de lo que nos sobra. Así que cuando respondo a la pregunta de Jesús, el Dios hombre, el que siendo deidad se hizo hombre, dándolo todo por amor a mi alma, entonces viviré en fe dependiente y auténtica, como dice el segundo subpunto de mi sermón y el último. Viviré en fe dependiente y auténtica. Así que la motivación que me llevará a dar no será el evangelio de la prosperidad, sino el evangelio de Jesucristo. No un evangelio que promete que si doy más,
voy a recibir más, o que si doy, Dios me devolverá. Eso no es bíblico, eso es herejía. El verdadero creyente da por una motivación distinta y tiene que ver con el agradecimiento que se genera en su corazón. La correcta motivación es que en vista del dinero que tengo, que no me pertenece, sino que le pertenece a Dios, cuando doy sacrificialmente como la viuda, lo hago con fe de saber que Dios proveerá mi necesidad futura, sin importar que yo tenga o no ese dinero que salió de mi bolsillo. Eso ya no me importa. Ya lo doy esperando que Dios va a hacer algo, con fe. Ya hemos mencionado que no somos una iglesia. Más bien, hemos mencionado que no somos una iglesia que haga un énfasis en la prosperidad o en el diezmo. Nosotros no creemos en el diezmo. Creemos que el diezmo existió, pero no creemos que aplica a la iglesia de Cristo en el nuevo pacto. Pero algo que sí he creído, si bien he creído, mi motivador y la razón para dar mi ofrenda, ya no va a ser ese. Va a ser la misma persona de Jesucristo. Va a ser ver su ejemplo y la deuda que Él vino a pagar por mis pecados, que me condenaban por un infierno en la eternidad. Esa va a ser mi motivación. Mi dar ahora será motivado para avanzar la obra de Dios, para que ese mensaje sea proclamado a las personas. Ese mensaje que yo digo, del que me beneficié, que era lo que más necesitaba, mi necesidad más grande en la vida fue suplida. Si eso digo creer, entonces estoy siendo un mentiroso si no estoy ofrendando o dando a la iglesia local para que haga el trabajo de proclamar y así otros crean, al igual que yo ahora creo. Así ahora tengan la esperanza que yo tengo, que sé que la única esperanza la van a encontrar en la palabra de Dios. Así que cuando doy, con la confianza de saber que la iglesia usará esos recursos y hará los gastos pertinentes con ese fin, a pesar de que tal vez a mí no me parezcan algunos de los gastos, si yo confío en que Dios es soberano y está en control de esa iglesia, cuando doy, lo hago esperando que la iglesia gaste el dinero para el avance del evangelio y no para que atesore el dinero. Por favor, nunca vengan y me digan, pastor, íbamos bien, porque lo he escuchado y me da mucha tristeza escuchar eso. No a mí, a otros pastores que conozco. Creyentes que, pastor, pero es que íbamos bien en las finanzas, ahorita ya estamos casi como que apostando, ¿no? Arriesgando a gastar de más. ¿Dónde está tu fe? No somos un banco. Usemos el dinero que Dios nos da, que para eso nos lo da, para usarlo, para su reino, no para construir imperios, para proclamar la palabra de Dios. Por favor, nunca vengas y me digas, pastor, íbamos bien, como si fuéramos una empresa, por favor. Porque tal vez ni siquiera te voy a contestar como acto de amabilidad. Así que, iglesia, ¿cómo andamos en este tema también? Sé que es un tema muy sensible por el abuso que hay de muchas iglesias o congregaciones, charlatanes, pero te voy a decir algo. Si crees que estás en una iglesia sana, entonces vive este principio. Si consideras que esta es una iglesia sana, vive este principio, porque es lo que acabamos de leer en el texto. Alguien que da y que da, que lo da todo. Y si no consideras que esta es una iglesia sana, está bien. Entonces busca una que tú crees que es sana y ahí aplica este principio. La exhortación es la misma, no cambia. Hay muchas cosas más que decir y muchos ejemplos que podríamos poner, pero como ya lo dije, el énfasis de esta iglesia no es el dinero. Así que hasta ahí le voy a parar. Aunque también quiero aclarar que el énfasis de Jesús en el Nuevo Testamento, o los énfasis más grandes, o uno de los énfasis más grandes y temas, eran el infierno y el dinero. ¿Y por qué? Porque donde está tu corazón, no, lo dije al revés. A ver, sópleme.
Donde está tu tesoro está tu corazón. Gracias. Entonces, Jesús sabe cuáles son las cosas que nos doblan, las cosas que nos gusta atesorar. Y por eso saca muchos ejemplos con el dinero, con las riquezas, con las posesiones. Aquí podremos hacer ese contraste también del joven rico, ¿recuerdan? El joven rico que se le pidió darlo todo y seguir a Jesús y que se fue triste. Aquí vemos ese contraste de alguien que sí lo da todo, a pesar de que a los ojos de los hombres no valía nada lo que dio. Eso es lo que le impresiona a Jesús. ¿Quieres impresionar a Jesús? Impresiónalo con ese tipo de evidencias de gracia en tu vida, sin llamar la atención. Y quiero aclarar que no solo nuestra fe se refleja en dar todo mi dinero. Ese principio lo podemos aplicar en dar todo de mi tiempo, en dar todo de mi esfuerzo, de mis talentos. Aunque también quiero aclarar, como muchas veces he escuchado, no, yo no doy esto, pero yo sí doy todo esto. Cuidado. Todos somos llamados a dar todo. Tu dinero, tu esfuerzo, tu tiempo. No nada más lo que a ti se te facilita o más te gusta. Hay un balance en todas esas cosas y Dios nos da la gracia para encontrar ese balance. Imagínense si en esta iglesia todos diéramos nuestro esfuerzo y nuestro tiempo, pero no diéramos dinero, ¿saben qué pasaría? 1 mes y medio, 2 meses tenemos que abandonar este lugar y la palabra dejaría de ser predicada. Así es que el llamado es para todo. Dios siempre proveerá y ha proveído a su iglesia con los recursos financieros a través de aquellos que profesan a Jesús como Señor y Salvador. Y por último, quiero que vean el ejemplo de Jesús como su motivador principal para obedecer este mandamiento. Cómo Él se despojó a sí mismo y se hizo siervo. Que eso te ayude a despojarte a ti mismo de lo que Él te ha dado. Dárselo de regreso. Darle tu imagen de regreso no nada más es hacer cosas buenas. Es darle tu todo. Todo lo que Él te dio. Y varía según el contexto. No se trata de dar más. Se trata de sacrificar igual. Busquemos sacrificar igual, iglesia. Por otro lado, quiero agradecer a todos los siervos fieles que humildemente y en silencio han dado con ese sentir. Gracias. Gracias porque gracias a ti se sostiene esta iglesia. Gracias a ti y a Dios en ti se sostiene la obra de la predicación de la palabra. Sigue así, sigue fiel. Gracias. Ya para cerrar mi sermón, ¿recuerdan al principio de mi sermón comenté sobre el show del jefe encubierto? Y cómo el jefe encubierto se revelaba a sus empleados y una vez que se revelaba, por automático venía un cambio, una transformación en ellos por la nueva identidad que él adquiría, que ya era de él de por sí, pero para ellos era nueva. En nuestro caso, si ya hemos entendido que Jesús ya no está encubierto, sino que se reveló como el Dios que se hizo carne, entonces mi respuesta hacia esa verdad es comenzar a afectar mi religiosidad de la forma que hemos estado hablando en el texto. La forma que Dios le place y que empieza con fe, que se manifiesta en frutos de arrepentimiento y dependencia que son auténticos, frutos de morir al aparentalismo religioso. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia y vivir esta verdad. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es fuerte y la necesitamos, Señor. La necesitamos, Señor, porque muchas veces reconocemos que nuestra inclinación no es a ser generosos, nuestra inclinación no es a dártelo todo. Padre, nuestra inclinación no es a reconocer tu señorío sobre nuestras vidas. Perdónanos por las veces que hemos dado nuestras obras. Perdónanos por las veces que hemos dado lo suficiente como para no incomodarnos. Perdónanos, Señor, porque tú eres digno
Tú eres el Dios hombre, Jesús. Tú lo diste todo. Tú lo diste todo voluntariamente, nadie te obligó, dice la palabra. Tú nos mostraste lo que es dar, el verdadero ejemplo de darlo todo. Y como tus hijos, tú quieres que imitemos tu ejemplo. Tal vez no dando nuestras vidas en una cruz, porque ni nosotros mismos podíamos pagar por nuestros propios pecados, muriendo en una cruz, ya lo mencionamos. Necesitábamos de un sacrificio perfecto, infinito, de deidad. Pero ayúdanos a imitarnos y a imitarte si decimos que somos tus hijos en otras formas de piedad, en otro tipo de religiosidad que no es aparentalista, que busca darlo todo y que la gloria busca dársela a ti y a nadie más que a ti. Gracias, Padre, por el texto. Ayúdanos a llevárnoslo a casa, a atesorarlo en nuestros corazones y meditar y aplicarlo en nuestras vidas durante la semana y hasta el día que tú nos llames a tu presencia. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.